días. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, les damos la bienvenida a este desayuno de trabajo del mes de septiembre. Como es habitual, hacemos un agradecimiento a todas las empresas y clientes que han reservado mesas en estos días y que nos acompañan justamente en esta mañana. APCU, Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, BROW, Sinur, Equifax, Netgate, Quinro, RDA Ingeniería, UDE, UTE. Presenta este desayuno Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Balance, Blue Cross and Blue Shield, Sinur, Codere, para Maroñas, Hipódromo de las Piedras, Sofitel, Montevideo, Megalabs, Netgate, Securitas, Universidad de la Empresa, UTE. Adhiere, Banco de Seguros del Estado, CUTSA, Dedicado, Isbel, Memory. Publinter, apoyan Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas. Es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir como oradores invitados en esta mañana a Ignacio González, socio director de González Conde y presidente de APCU, Carlos Lecueder, director del estudio Lecueder, y Sebastián Sánchez, director de Coppel Sánchez. Acompañan a las autoridades de ADM en la mesa principal, subsecretario del Ministerio de Vivienda, Cristian Di Candia, directora de Secretaría del Ministerio de Vivienda, María Laura López, presidenta de UTE, licenciada Andrea Cabrera, senador Tabaré Viera, embajador de Paraguay, César Didier Olmedo, secretario general de ADM, Enrique Giner, prosecretario de ADM, Enrique Navarro, tesorero de ADM, Nilo Peile. Las preguntas, como siempre, van a llegar a través del 098-788-999 y las mismas van a ser formuladas directamente a los invitados por Mariana Retén y Miguel Nogueira. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros aquí. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos por Inteligencia Empresarial, por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Agradecemos mantener los celulares en silencio. Y ahora, para darles la bienvenida formal, invitamos al tesorero de ADM, señor Nilo Peile, a que nos acompañe por acá. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Queremos agradecer a las autoridades presentes, a los señores representantes de países extranjeros, a representantes de instituciones amigas, a empresarios, consocios de ADM, decanos, funcionarios y profesores de UDE, señoras y señores, en nombre del Consejo Directivo y en especial de nuestro presidente, don Jorge Abuchalca, que hoy se encuentra de viaje, por eso no nos está acompañando, reciban una cordial bienvenida. Recibimos hoy a los señores Ignacio González, presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, al contador Carlos Lecueder, director del estudio Lecueder, y al arquitecto Sebastián Sánchez, integrante del estudio Coppel Sánchez, a quienes damos la bienvenida y para ello les pido a todos un fuerte aplauso. Estimados señores, la tribuna es de ustedes y antes queremos testimoniarles con vuestra presencia con algunas obras de artistas nacionales. Adelante, por favor. Ahí.
Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Yo hoy vengo a hablar un poco de nuestra gremial, APCO, que en este mes de septiembre estamos cumpliendo 35 años. Fue fundada ya por el año 90, con una cantidad de promotores privados que tenían inquietudes distintas, y fue con el gran amigo Chapo Durán, mentor, padre y mucho más de lo que es la Asociación de Promotores Privados. Hoy nos acompaña desde un rol como un gran padre, un gran tío, ya que al cumplir 35 años tiene la jubilación, pero no nos deja, no nos deja la marcación hombre a hombre, la tenemos todos los días, por suerte, muchos de acá lo saben. Sigue trabajando con nosotros, lo cual nos da un enorme placer y un gran honor de que pudiera seguir estando. No es que se fue, sino al contrario, peor, sigue más fuerte que nunca. Así que, Chapo, muchas gracias por todos los años, por todo el trabajo, un aplauso más que merecido. La misión de APCO es brindar el servicio integral a todos los asociados que tenemos, sean chicos o sean grandes. La gremial la componen un montón de socios, desde los más grandes hasta el constructor pequeño que tiene sus inquietudes, son todas recogidas ahí en APCO con la misma vehemencia que las grandes. Es orientar, coordinar, fomentar, incentivar y proteger al desarrollador y desarrollar la industria de la construcción. En el área de la promoción, estos son los 35 años de APCO, de que recién hacíamos mención. Y nosotros tenemos la representación de todos los socios, como les decía, frente a los diversos temas. Tenemos una voz en los gobiernos nacionales y departamentales, vaya si la tenemos en los gobiernos departamentales, en la cual los candidatos a la intendencia siempre vienen con nosotros a ver qué podemos nosotros ayudar, y después también seguimos con comisiones trabajando en las intendencias, siempre viendo en qué se puede mejorar, qué podemos hacer mejor, qué podemos allanar caminos para poder tener la industria cada vez más fuerte y cada vez mejor. En eso tenemos una voz muy buena en la representación departamental, en la gubernamental también. Nos atienden en el Ministerio de Vivienda, nos atienden en el Ministerio de Economía, nos atienden en el Ministerio de Trabajo. Integramos los consejos de salario. También tenemos representación y buena comunicación con los entes autónomos, UTE, ANTEL, OCE. También tratamos de incidir en lo que más podemos. Siempre insisto desde el rol mejorativo de las cosas, no sé si esa es la palabra, pero en el rol de poder mejorar y cada vez más la función del promotor privado. Bueno, lo que decía que tenemos en la tripartita del Ministerio de Trabajo tenemos representación, somos co-representantes, por supuesto, en el Consejo de Salario, en los fondos sociales de la construcción. Bueno, ahora nos toca hablar un poco de la ley de vivienda promovida, que fue mentada en APCO en el año 2009, 2010, bajo un impulso de muchos promotores privados de que en las zonas costeras y en las zonas ya no se podía construir más por la saturación, por el alza de los precios, y nos costaba mucho irnos a otros lugares, esa es la realidad. Había otros lugares, pero nos costaba muchísimo. Entonces la ley empieza a darle forma a Julio Villamide en APCO, junto con Chapo Durán, junto con la gente de aquel momento que estaba en la presidencia, en las comisiones. Eso se presenta en la Agencia Nacional de Vivienda, se crea, estaba Carlos Mendillo en aquel momento también, que fue gran artífice de todo esto. Y bueno, llega a presidencia, se presenta al presidente Mujica, el presidente Mujica lo ve con muy buenos ojos, se baja la Cámara Alta y Cámara Baja, y allí se votó por unanimidad, cosa que Mujica nos decía permanentemente que era una de las pocas leyes que se había votado por unanimidad en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. No tuvo discusión, salió y gracias a eso, acá es un poco de información general, esto viene de la Agencia Nacional de Vivienda, el informe es el último. Hasta hace poco era la segunda ley más importante de vivienda en la historia del Uruguay. Hoy es la ley más importante de vivienda en la historia del Uruguay. 61.000 en 15 años. Y sigue creciendo. Es decir, es la ley, no se llegó a ningún plan que nosotros tengamos estudiado. Nunca llegó un plan de vivienda a fomentar tanta cantidad de vivienda. Esto es un dato de la realidad.
tenemos allí cómo se viene trabajando, cómo se vino trabajando. Entonces vemos un alza mayoritaria ahora por unos cambios que se impulsaron hace poco tiempo, en el gobierno pasado. Del 2011 al 2019 fueron 8 años y medio, 826 proyectos. Y el 2020 al 2025, en 5 años y medio, 1.185 proyectos. Con la salvedad que esos proyectos no son chicos, sino que son proyectos en las mismas tierras cada vez más grandes, lo que hace que cada vez haya más concentración en barrios que ya están consolidados, que era lo que una de las aspiraciones primarias de la ley, era consolidar nuevos barrios o ir a construir otros barrios, ¿no? Acá habla de lo que estaba hablando recién, de los proyectos grandes, medianos y pequeños, cómo se ha duplicado la cantidad de proyectos grandes y la cantidad que han sido, ¿no? Bueno, esto habla de los proyectos aprobados, de las viviendas promovidas y las viviendas finalizadas. Hasta el año 2024 teníamos 13.000 y acá a partir del 20 al 2024 las promovidas fueron 29.000. Eso habla de lo que fue el crecimiento de la ley, ¿no? La ley de vivienda promovida tenía varios aspectos a cumplir. Uno de ellos era tratar de bajar los precios. Nosotros, los precios en los alquileres, en unidades indexadas, bajaron los precios de los alquileres en comparación con los sueldos, ¿no? Han bajado y tenemos un desafío ahora que es la vivienda entre todos. Es una cosa que se impulsó el año pasado, se promulgó en diciembre del año pasado, en febrero un poco nos pusieron en conocimiento, venía un nuevo gobierno, no se trabajó mucho en eso, ahí están 195 proyectos nomás que se ponían. Nosotros el desafío que tenemos ahora en APCU es tratar de potenciar la vivienda entre todos, porque creemos firmemente, no lo digo a título personal, lo digo a título de la comisión directiva de APCU, creemos firmemente de que es una cosa que puede andar y puede andar muchísimo. Le planteamos al gobierno unos 3 o 4 cambios, están en estudio en este momento, no los vamos a mencionar porque se están estudiando por parte del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Economía, que creemos que puede potenciar mucho la vivienda, el plan entre todos. La vivienda promovida agarra un sector y el plan entre todos agarra otro sector. Con la diferencia que el plan de entre todos, ese sector es mucho más amplio. Por eso queremos trabajar en ese sector y queremos trabajar bajo ciertas pautas que se están estudiando en este momento. Repito, fue una ley que se instrumentó en 2011, nos dieron a conocer en febrero de este año, es decir, y después cambió el gobierno, asumieron nuevas autoridades. Estamos en eso y nos consta que están trabajando en eso, porque nosotros le vemos mucho potencial a esto. Esto es un poco lo que aportamos nosotros para dinamizar el programa, que es cambiar estas 3 o 4 cosas que se han presentado. Esto viene un poco a colación a título informativo, no es para ahondar porque está en estudio en el gobierno en este momento. Pero son cosas que se pidieron y repito, pensamos que puede servir un montón construir el entre todos y me incluyo yo como empresa constructora también. Por eso que le decía que hay mucha más gente dispuesta para ese tipo de vivienda que para la que estamos en vivienda promovida. Con la vivienda promovida también se explica que seguimos teniendo jornaleros dependientes en 56.000. No se explica todo por la vivienda promovida, por supuesto, pero ayuda en gran parte a que se siga manteniendo en la industria de la construcción con buenos ingresos promedio y una buena cantidad de gente. El histórico es 40 y pico mil. Recuerden, ya estamos arriba del histórico ya hace tiempo. Ya el histórico no va a ser más 40.000, va a ser 50 y pico mil. De mantenerse, por supuesto, todas las... Bueno, acá sí voy a hablar un poco de la empresa, porque nosotros cuando empezamos la torre, esto viene a colación de lo que la ley de vivienda promovida impulsó nuevos barrios, ¿no? La Torre del Congreso, que está frente a la Cruz, en Boulevard y Avenida Italia, nosotros lo compramos en un remate público, bueno, se fue a construcción, empezamos la construcción en 2004, terminamos en el 2009. Junto con el shopping, se fueron potenciando, hoy cada vez es más grande el shopping, cada vez se construye más, tanto se construye que la zona de Tres Cruces es una zona de una enorme ya consolidación muy grande, hicimos varios edificios más, pero
costó mucho traccionar en aquel momento, en el año 2004, que la gente fuera hasta ahí. Es un lugar absolutamente céntrico, no tiene ningún tipo de problema, es más, está frente a la plaza, es precioso y costaba mucho que llegara. Con la ley fuimos a construir a Boulevard y Garibaldi, que el colega Coppel Sánchez habían hecho un edificio en Montecaseros y era lo único. Nosotros empezamos ahí y hacía 40 años que no había un proyecto de construcción en altura en la zona de La Blanqueada, 40 años. Fue a empezar ahí, bueno, pasen ustedes, hoy hay 8 edificios de construcción por Garibaldi, por Montecasero están haciendo ustedes, es una zona que cambió. Las obras cambian los barrios y vaya si lo cambiaron ese barrio, ¿no? Ya no es lo mismo que antes La Blanqueada. Eso es gracias al impulso de la ley de vivienda promovida. También pasó en el centro y también pasó en otros lados. También queremos decir desde APCU una realidad que muchas veces se dice que es solamente para el inversor. Y yo les puedo decir a título personal que no es así. Que hemos hecho edificios enteros que no son para inversores, que hicimos un edificio en el centro, encontramos un público del centro que es del centro, que quiere vivir en el centro, y no se le vendió a un inversor. Son toda gente que vive y está viviendo ahí, y le gusta el centro y no hubo inversores ahí prácticamente. Como sí, acá en Boulevard y Garibaldi tuvimos una inversión de un 70% y un 30% de gente que fue a vivir. Que no se nos da en Montevideo Harbor, allá en la bahía. Yo contaba y lo cuento muchas veces que se nos acabaron los apartamentos de 3 dormitorios hace 2 años. Y eso no es inversión, es gente que va a ir a vivir ahí. Tanto es así que en la manzana al lado mandé a hacer apartamentos de 4 dormitorios, porque nos demandan, los dormitorios nos los demanda la gente. No se puede decir es todo para inversión o no es todo para inversión. La demanda nosotros la absorbemos, no creamos demanda, no decimos, bueno, acá voy a hacer todo un dormitorio y van a venir. No, porque si hay gente que quiere ir a vivir, no puede ir a vivir ahí porque necesita de otro tipo de apartamentos. Bueno, esto es un poco, son ejemplos reales de que no podemos decir que es solamente para inversores o que esto beneficia a inversores. No, beneficia a inversores, por supuesto, y beneficia a gente que va a vivir, pero los inversores a su vez los ponen a alquilar y cuando tú entras al apartamento te encontrás con gente, no hay otra cosa que no sean personas. Entonces, que tienen bajo el precio del alquiler, entonces también les beneficia en el alquiler. Es decir, es una ley que fue ganar y sigue siéndolo. Bueno, estos son ejemplos un poco a título personal para darle contexto. Bueno, los aciertos de la ley es generar cantidad de stock de vivienda, lo que estábamos hablando. En unidades indexadas repercutió la baja de precios reales, eso es cierto también. Generación de empleo con un buen ingreso promedio, eso estábamos hablando hoy, los 56.000 obreros. Tracción a nuevas zonas. Y el círculo virtuoso de empresas constructoras, subcontratos, proveedores, que todos esos sí pagan los impuestos debidos, ¿no? Y bueno, esto era un poco la presentación y los esperamos en APCU para poder seguir haciendo cada vez más grande la gremial y para conseguir cada vez más logros, que son logros que no son solamente que competen a la gremial, sino que también competen a todo lo que es el rubro de la construcción. Tanto sea la Liga de la Construcción como la Cámara de la Construcción y la Confederación del Este, que es CICE, somos 4 gremiales que trabajamos codo a codo todos los días. Así que bueno, era un poco esa la exponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a Ignacio González. Lo invitamos a tomar asiento y así le damos paso también al próximo disertante. Recuerden ustedes el teléfono para enviar los mensajes y las preguntas. 098-799-988. Le damos paso entonces a Carlos Lecueder. Adelante. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a ADM por invitarnos a participar y compartir nuestra experiencia en este tan querido sector inmobiliario. Felicitaciones por el próximo aniversario de APCU y un abrazo al gran Chapo, personaje fundamental en la historia de APCU. Así que como estoy rodeado de desarrolladores de inmensa importancia en el sector de viviendas, yo voy a hacer un pantallazo del sector inmobiliario en otros sectores que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado proyectos. Esos van a ser básicamente shopping centers, oficinas y barrios o urbanizaciones. Voy a tratar de
contar un poco las cosas que promueven estos proyectos y las cosas que a veces frenan estos proyectos y cómo, digamos, estamos trabajando hoy en todos. Empiezo por el que me viene primero a la cabeza, lo debo confesar, que es el de los shoppings, porque es el que transformó mi vida un día de contador a desarrollador, con un empujón que me dio mi padre, por supuesto. Montevideo tiene hoy, en la ciudad de Montevideo, 6 shopping centers, y si uno mira el plano, estoy hablando del departamento de Montevideo, si vamos al Gran Montevideo, y perdón si hay gente de Canelones, pero el Gran Montevideo, digamos, tiene, sobre todo el lado del 3 proyectos más, ¿no? Pero básicamente Montevideo, si ustedes miran el plano de Montevideo, se van a encontrar con que tenemos una franja costera, como si alguien hubiera planificado de antemano, como si hubiera habido una autoridad que, sabiendo lo que iba a venir, lo planificara. Y entonces tenemos en la punta de la franja costera, en Punta Carretas, a Punta Carretas Shopping. Pasamos por Pocitos y llegamos al fin de Pocitos, comienzo el buceo y está Montevideo Shopping. Seguimos un poco más y en Malvin nos encontramos a Plaza Italia. Seguimos un poco más y encontramos el comienzo, digamos, en la zona de Punta Gorda, el comienzo de Carrasco a Portones, ¿no? Y si quisiéramos seguir más, estaría el Centro Comercial Parque Roosevelt Jean, estaría Costa Urbana y un poco más arriba estaría Caruán. O sea, es un desarrollo casi lineal que se ha dado y que lo que sigue es el desarrollo urbano y de la gente que normalmente tiene poder adquisitivo para comprar en un shopping, ¿no? Y eso se da no porque haya habido una planificación departamental, sino porque cuando hacemos un shopping lo que tenemos que saber es que lo fundamental es la localización. Y la localización nos da el futuro del shopping si tenemos alrededor gente que está dispuesta a venir y a comprar. O sea, la da el mercado. Y entonces cuando planificamos desarrollo, buscamos mercado, buscamos que haya gente con poder adquisitivo que permita venir a comprar. Cuando nace Montevideo Shopping, la historia fue un poco una casualidad. En la tierra se había comprado para hacer edificios. Y en el año 81 se cae la tablita de Argentina, muere el sector inmobiliario, en el 82 cae acá, muere el sector inmobiliario. Habían venido 2 años antes un grupo brasilero, Uruguay, que había estudiado Montevideo y había dicho, lejos el mejor lugar para poner un shopping es este. Señaló el lugar donde está Montevideo Shopping. ¿Quién compró esto? Una empresa, Safema, que maneja Contador de Cuadrar con un grupo de inversionistas. Y vino a ver a mi padre y le propuso hacer un shopping. Mi padre le contestó, nosotros hacemos edificios, no sabemos ni lo que es un shopping. Y así como vinieron, se fueron. Eso fue 1 año y medio antes de la caída de la tablita en Uruguay, la caída de la tablita en Argentina, etcétera. Y entonces ahí los accionistas se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y por qué no hacemos un shopping? Y entonces, ¿y qué es eso? Y bueno, es algo que unos brasileños dijeron que servía. Vamos a averiguar qué es. Y así empezó, por casualidad, en lo que yo creo y sigo creyendo que es quizá de los mejores lugares de Montevideo. Y no digo el mejor para no ofender a nadie. Si ustedes miden la distancia de Montevideo Shopping a Punta Carretas, de Montevideo Shopping a Plaza Italia, a Portones, a Tres Cruces, estamos todos cercanos a los 3 kilómetros, que en una ciudad como Montevideo marca una zona de influencia, divide las aguas, marca gente que va a ir a un lugar. Plaza Italia, que está entre Montevideo Shopping y Portones, está un poquito más cerca, se hizo un poco más chico, ¿no? Porque no sabíamos si había mercado o no para una zona que está un poquito apretado entre esos 2 shoppings. Y Tres Cruces fue lo primero que sale de Franja Costera. ¿Y sale por qué? ¿Porque investigamos el mercado? No, sale porque el gobierno llama a licitación para una terminal de ómnibus y entonces las empresas transportistas nos vienen a buscar, a mi padre, no a mí, yo era todavía bastante niño en esa época, no tanto, pero más joven que hoy seguro. Y cómo rentabilizar una terminal, pongamos un pequeño shopping. Y ese pequeño shopping tuvo un éxito fenomenal. Tanto que nos impulsó a decir, bueno, pero esto no es solo Franja Costera. Y allá por el año, los 90, buscamos un terreno, encontramos el de Cutsa no lo quiso vender. Años después la Intendencia le dijo a Cutsa que no quería más ómnibus allí. Cutsa salió a buscar a alguien y ahí estábamos nosotros. Edgardo Novi puso en contacto a Juan Salgado conmigo, nos sentamos en una mesa y en 2 o 3 horas estaba el nuevo centro en marcha, ¿no? Quiere decir que esa salida de la Franja Costera la fuimos de a poco, digamos, con la confianza en los estudios previos de que había mercado, pero también con la duda de si íbamos a zonas de nivel socioeconómico o algo más bajo, si eso podía funcionar.
Bueno, si miramos hoy Montevideo tenemos la franja costera cubierta y hacia arriba tenemos Tres Cruces y más arriba Nuevo Centro, más al norte por Boulevard Artigas Nuevo Centro, y vemos que quedan todavía muchas zonas donde es posible pensar que puede haber algún complejo comercial, básicamente más alejadas. Y con ese razonamiento llegamos a lo que queremos sea Aventura Shopping, que es un proyecto que está en la avenida Garzón, esquina María Orticoechea, frente a la Facultad de Agronomía, que tiene un terreno, en sí mismo el terreno está el proyecto de unos 120.000 metros cuadrados, y que hoy cuando hablo no puedo dejar de decir que me siento muy triste porque tuvimos un accidente hace pocos días, esas cosas que es lo que menos uno quiere y nos pasó, y que frenó el proyecto y a veces uno piensa, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Pero la vida sigue y estamos aquí hablando del tema. El Aventura Shopping es un proyecto que va a apuntar a una zona noroeste de la ciudad de Montevideo, desde el norte hasta el oeste, digamos, cercano al perímetro. Tiene una población de, dependiendo del límite que marquemos, entre 250 y 300.000 habitantes. Los límites los marcamos por tiempo de recorrida de auto desde el shopping hasta el lugar, por lo cual, como Avenida Garzón va casi que de sur a norte, la zona de influencia se extiende más de sur a norte que de este a oeste, donde se lleva más tiempo en acercarse. Es un proyecto que va a tener unos 120 locales comerciales y que va a hacer hincapié en la experiencia de visita, en el entretenimiento, en la gastronomía, en buscar cosas diferentes, en que tenga más verde, en que sea un shopping algo más especial que el resto. El resto fueron presos del éxito y las zonas, como decía Nacho, decía, Tres Cruces, por ejemplo, era una cosa antes y hoy es otra, ¿no? Y eso potencia la zona. Bueno, esta zona todavía hay espacio y tenemos posibilidad entonces de generar la aventura de ir a un parque, la aventura de jugar en juegos, la aventura de ir a entretenimiento, la aventura de además tener un shopping al lado, y por eso un poco manejamos ese nombre, y hoy estamos trabajando. En resumen, ese es un primer camino, digamos, un primer sector que quiero comentar. ¿Por qué no ha habido más? ¿No? Yo creo que la gran limitante aquí es el mercado, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado, porque si yo hago un edificio de viviendas y me equivoco en la zona y la ubicación, me va a costar más venderlo, voy a ganar menos dinero, pero a la corta de la larga lo voy a vender y a la corta de la larga voy a recuperar por lo menos parte del capital que invertí. Hay historias malas con finales no felices, pero en nuestro caso, digamos, el caso de los shopping es diferente, porque si no hay gente comprando, los comerciantes se van. Si los comerciantes se van, no esperan 5 años a ver, che, mirá que capaz que viene alguien que compra la unidad que queda. Entonces, la necesidad de buena operación de un shopping es una necesidad muy diferente a la de cualquier otro negocio inmobiliario que puede esperar. No está basada en la parte inmobiliaria, sino en la parte comercial. Y por eso es que entonces tenemos mucho cuidado de planificar. Nos encanta hacer shopping, no hemos hecho más porque queremos ir viendo la evolución, las zonas donde consumen, estudiar los hábitos de concurrencia, shoppings, y en función de eso ir haciendo proyectos. Y en ese camino no ha habido otros desarrolladores que hayan atacado el departamento, salvo Punta Garreta ya hace muchos años. Y si a mí me dicen, bueno, entonces ahora no va a haber más shoppings, yo digo, siempre puede haber, porque si la gente crece y el consumo crece, puede haber más. Hoy estamos muy contentos con y no tenemos ningún otro proyecto en cartera. Pensamos sí que puede haber proyectos más chicos, ¿no? Que tengan base en los usos mixtos. Hoy si vamos a hacer un shopping, es importante para nosotros que haya usos mixtos. El primer uso mixto más espectacular que tuvo el Uruguay fue Tres Cruces, porque es shopping y terminal de ómnibus. La terminal le trae gente al shopping, el shopping sirve mejor a la gente que viene a la terminal. Entonces hay una complementariedad perfecta, ¿no? Punta Garreta se hizo el Hotel Sheraton, Nuevo Centro hizo torres de vivienda. Montevideo Shopping no hizo el Hotel Hilton Garden Inn, pero parte de los mismos desarrolladores generamos World Trade Center al lado. Entonces, en todos los casos fue generando algo de usos múltiples, que quizá por Portones le faltó para darle más fuerza, ¿no? Y que en Aventura la idea es que tenga edificios por encima para que haya más gente radicada en la zona. Entonces, el tema shoppings nosotros lo vemos, si miramos para adelante, como un sector que no va a crecer en forma dinámica, pero que puede desarrollar proyectos chicos ubicados en centros barriales,
ya no hacia una comunidad grande, sino a la comunidad más barrial que pueda crecer de esa forma. Obviamente, ahí hay que ver un tema fundamental. El ancla es siempre el supermercado. Hay una ley de grandes superficies que limita el crecimiento de los supermercados y que es una de las limitantes que hay que enfrentar para conseguir el permiso de la Intendencia de poder hacerlo. Otra limitante es que Montevideo no es una ciudad con terrenos grandes. Es difícil conseguir terrenos grandes y cuando hay, los pocos que hay, tienen costos tremendos que son difíciles de amortizar con un proyecto comercial de pocos metros cuadrados. Con lo cual es un sector que tiene su dinámica, pero que no vemos con un crecimiento espectacular que vaya a cambiar la ciudad de forma importante, más allá de los proyectos que ya vinieron. Si vamos al tema edificios de oficinas, nosotros en los 90, aquella tierra que mi padre había comprado 12, 14 años antes y que después, cuando vino la crisis inmobiliaria, perdió una parte que volvió al banco hipotecario. El banco lo volvió a licitar y nos volvimos a presentar con otro grupo, en este caso el arquitecto Kimmel, el arquitecto Flom, que es un grupo diferente a Montevideo Shopping, y compramos la manzana que estaba en Luis Alberto Ríos 26 de marzo en la esquina, y ahí surgió un proyecto inicialmente, bueno, hacemos viviendas, y ahí surgió la idea de que si hacemos oficinas, todavía las oficinas estaban básicamente circunscritas a Esque, Ciudad Vieja Centro, y pensamos en esta posibilidad. Esto se planteó a nivel de la Intendencia lo aprobó, nos dio altura. El primer proyecto aprobado, proyecto urbano de detalle aprobado por la Intendencia allá por el año 94, 95, le dio 22 pisos a las torres 1 y 2 y 18 pisos a la torre 3, con lo cual era salir un poco de los esquemas de la zona para generar un nuevo polo. Y esa autorización que dio la Intendencia, asociada al proyecto que desarrollamos, asociada a una marca que conseguimos, generó un polo de desarrollo que complementó al Montevideo Shopping. Antes de Montevideo Shopping, el buceo, la zona este, Pocitos, no había nada. Montevideo Shopping inició un proceso de descentralización en la ciudad y se consolida con World Trade Center. Y ahí hacemos 4 torres de oficinas, donde la torre 4 es la segunda más alta de Montevideo. La punta de la torre de Antel nos pasa, pero la oficina más alta de Montevideo está allí porque la punta de Antel no tiene oficinas. Así que siempre decimos, estamos en la oficina más alta de la segunda torre más alta. Y un día iniciamos el negocio de la zona franca de servicios, entonces hicimos 6 torres, 4 de oficinas normales y 2 de zona franca de servicios. Hoy se está construyendo el proyecto Cosmos, que está al lado nuestro. Nosotros no tenemos nada que ver, el arquitecto Kimmelman coincide. Es un proyecto desarrollado por un fideicomiso financiado por AFAPS, que va a tener una torre muy importante para alquiler de oficinas. Como nosotros vimos esa zona ya un poco saturada, a la cual había que darle tiempo porque este proyecto es muy grande, dijimos vamos a mirar hacia el este, miramos Carrasco, ahí está el tema de autorizaciones municipales. La Intendencia no ve con felicidad la invasión de oficinas en Carrasco, por lo cual las limita, con sus criterios, por supuesto, totalmente aceptables, las limita a avenidas o a zonas determinadas. En el caso nuestro tuvimos la suerte no, entre comillas, que ahí había una vieja casona del Hotel Carrasco que estaba ocupada por 42 familias que vivían allí en un estado calamitoso, pero vivían en una zona de la ciudad muy privilegiada y trabajaban en la zona, ya sea acomodador de autos, cosas de la zona. Y esa zona estaba muy fea, la Intendencia licitó ese predio con la obligación no de desalojar a esa gente, sino de relocalizar. Nosotros tuvimos que negociar con 42 familias, a los cuales más o menos a 30 y pico les compramos una vivienda y les pagamos los derechos posesorios con una vivienda, y al resto que no quiso vivienda les pagamos con dinero. Y eso generó Carrasco Valley, que es un complejo con 2 edificios de oficinas y una vieja casona reciclada, que es, no tengo las medidas, pero probablemente el centro de oficinas más importante del este de la ciudad, al sur de Avenida Italia, para no ir a uno que ya está al norte, y que ha tenido un éxito muy importante. Y seguramente, si la Intendencia lo permite, en esa zona van a haber nuevos edificios de oficina que van a dar un carácter lentamente algo diferente a la zona, y ahí va a estar la pelea urbanística que siempre se da entre los que quieren mantener el espíritu de Carrasco, los que quieren renovarlo en algo, en la cual yo me mantengo afuera y miraremos a ver qué es lo que pasa. Creo que en materia de oficinas, el crecimiento de las oficinas en Montevideo va a estar un poquito afectado por esta torre Cosmos, que es muy grande, ¿no? Y va a ofrecer muchos metros cuadrados, y además por el hecho de que es innegable, que si bien no hubo un golpe
sobre los metros cuadrados y sobre el trabajo en el lugar. Montevideo no sufrió demasiado, pero sí sufre el crecimiento. O sea, empresas que estaban en World Trade Center que tenían 4 pisos no devolvieron ni un metro, pero en su programa estaba que dentro de 2 años se iba a tomar un 5º y un 6º piso y no lo tomaron. Entonces, esa situación hay que tener en cuenta porque, si bien, como dije, no se afectó la situación, no se generaron muchos metros cuadrados vacíos para nada, seguramente se enlenteció el crecimiento futuro. Y yo veo el crecimiento de oficinas buscando localizaciones determinadas, que la gente que busca oficina, que hoy ya ir a trabajar no es lo de antes, ir a meterse en un cubículo cerrado y tengo que trabajar y chau, hoy la gente busca otras cosas, el contacto con el aire, el verde, la luz son más importantes que antes, la posibilidad de trabajar en lugares más agradables son más importantes que antes, y eso genera probablemente enfoques hacia desarrollar oficinas más hacia el este, empezando por la zona de Carrasco y quizás siguiendo ya, cruzando la línea del departamento de Canelones. Con lo cual, el sector de oficinas no va a ser un crecimiento tampoco de gran dinamismo, pero va a haber proyectos seguramente en la zona este de la ciudad, y cuando se absorba el edificio Cosmos, que son muchos miles de metros cuadrados, seguramente también van a surgir nuevos proyectos en las zonas más céntricas. Paso al tercer tema, que tiene que ver con los barrios. Perdón. Yo participé con un grupo de empresarios que me contrataron como asesor en el año 89 para analizar un terreno atrás de Christian Brothers, al norte de Avenida Italia y pegado al Arroyo Carrasco. Primer problema, el olor del Arroyo Carrasco, que en esa época era bastante duro. Segundo problema, la inseguridad de la zona, que en esa época era probablemente peor que la actual. Pero un terreno espectacular, un terreno arbolado, un terreno lindo, un terreno con accesos muy rápidos y fáciles, y que daba perfectamente para hacer un proyecto que en su momento identificamos como lo que podía haber sido el primer barrio cerrado de Montevideo. O sea, una propiedad horizontal donde uno comprara una unidad y donde la limpieza del barrio, la recolección de residuos, la seguridad, la iluminación fueran un tema del barrio. Uno pagara gastos comunes y eso se hiciera todo, y la Intendencia tuviera la exoneración de prestar esos servicios, digamos, porque se daban en la interna. En ese año se presentó a la Intendencia el proyecto y la Intendencia de Montevideo entendió que, digamos, se generaba un lugar cerrado para gente de alto poder adquisitivo y que eso no era bueno para la ciudad. Nuevamente estoy exponiendo la historia, no estoy tomando posición, pero fue la decisión que tomó la Intendencia de Montevideo. Pasaron años de muchas discusiones, mi asesoramiento fue al principio, y un día se logró algo diferente, y fue que la urbanización, el trazado de las calles en ese barrio generara menores cantidad de ingresos, de forma tal de hacerlo un poco más controlable. Porque el gran tema era la seguridad. Todos sabemos que en Uruguay, si decimos un tema que preocupa a los uruguayos, en los últimos años, o en primer lugar o en segundo lugar, siempre está la seguridad. Y esos barrios podían dar algo más de seguridad. Y entonces la Intendencia admitió lo que en la interna hemos llamado barrios semicerrados, barrios privados, se ha dicho, que no son privados, pues las calles son municipales, ¿no? Que lo que tiene es seguridad en la entrada, que mira a los que pasan, no puede parar a nadie, porque es un sector público, pero que da una sensación de seguridad diferente, ¿no? Y eso permitió el nacimiento de este barrio, Jardines de Carrasco, fue el primero así, y a raíz de ese barrio vinieron después más San Nicolás, Los Olivos, Parques, que son barrios que tienen, digamos, una diagramación donde el trazado de las calles no es totalmente lineal, sino en determinado lugar medio se limitan los ingresos. Y eso da seguridad. Y esa palabra seguridad fue fundamental para que se generara en esa zona el mayor polo de desarrollo de construcción de casas de Montevideo, de casas, ¿no? Si ustedes van a la zona de San Nicolás, Los Olivos, toda la zona cerca del Club de Polo, digamos, se van a encontrar con muchos cientos, llegando a 1000 casas construidas que no se da en otros barrios, gracias a ese semicerramiento. Ahí fue muy rápido y vivo el departamento de Canelones, porque Canelones vio que eso pasaba y no tuvo, digamos, la preocupación que se vio en Montevideo
Y Canelones autorizó barrios cerrados, ¿no? Y automáticamente nace La Tahona como primer barrio cerrado de la zona, con un éxito importante porque ofrecía ese concepto de seguridad, más la vida al aire libre, más cancha de golf con el tiempo, más un montón de cosas que hacen un lugar ideal para vivir. Y entonces eso hizo que el Camino de los Horneros se transformara, en terminología de los viejos, en el 18 de julio de Montevideo de la década del 50-60, o 18 de julio ha perdido un poco de fuerza, pero digamos, el Camino de los Horneros hoy genera ese crecimiento. Y ahí tenemos que han ido surgiendo barrios nuevos y que la venta se acelera, se enlentece, se acelera, se enlentece en función del mercado, como siempre pasa, pero, digamos, hace que se ha generado un motor de construcción de viviendas importante, y si ustedes van por Camino de los Horneros se pueden encontrar seguramente con también un gran polo de desarrollo de vivienda, que seguramente a corto plazo va a generar otros usos, porque cuando viene gente a vivir es necesario tener más servicios, es necesario de pronto desarrollar oficinas, es necesario tener otros usos para satisfacer a la gente que vive allí. Educación, es uno de los casos que ya está abriendo el segundo colegio. Así que digamos, hemos visto cómo Canelones aprovechó eso, ¿no? Igual que lo aprovechó con la ley de vivienda promovida. Mientras en Montevideo se zonificó y se permitió solo determinadas zonas, cuando uno cruza el arroyo Carrasco y toma Yanatacio, se va encontrando con un montón de proyectos de vivienda promovida, ¿no? Que no sé si era el espíritu inicial de construir una zona premium, pero se desarrolló y en el fondo hoy la ciudad de Montevideo y el comienzo de Canelones tienen un polo de desarrollo inmobiliario importante en vivienda, que es un rubro del cual no voy a hablar, pero digamos que generó ese crecimiento. En resumen, los barrios en Montevideo, sé que hay más proyectos. Si un día pudieran ser cerrados, se aceleraría más. Sé que la Intendencia no comparte el concepto, con lo cual seguramente se irá por ese concepto de semicerrado, yo diría más que nada limitación de accesos. Y mientras tanto, el gran crecimiento se irá dando en Canelones, que es más todavía una ciudad satélite de Montevideo, ya no solo ciudad de la costa, sino la zona de Camino de los Horneros, que además tiene dinamismo y mucha construcción de vivienda en forma permanente. Bueno, espero haberles dado un panorama de estos tres sectores que quería contarles y estaré a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, contador Lecuader, por su exposición. Ahora le vamos a dar paso a Sebastián Sánchez. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la gente de ADM. Cuando era chico me acordaba de escuchar de desayunos de ADM, o sea, no tan chico, pero me escuchaba y decía qué interesante toda esta gente trabajando para esto, y bueno, hoy me toca estar acá hablando para ustedes. Gracias a los disertantes, la verdad que un buen equipo. Saludos al Chapo, el padre de la criatura de esta de APCU, y que no nos abandone y que siga trabajando con nosotros. Bueno, yo quería hacer un pantallazo de lo que es el desarrollo inmobiliario para nosotros. No les voy a contar de todo lo que estamos haciendo, pero sí con algunos ejemplos propios y contarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo inmobiliario. Nosotros somos desarrolladores inmobiliarios en una industria que a veces, como autocrítica de quienes participamos en esta industria, no nos sabemos vender del todo bien. Y creo que el desarrollo inmobiliario hoy en día en Uruguay, y en Uruguay y en el mundo, es un gran articulador de tres ejes principales. El empleo visto como generación de empleo, el capital, o sea, somos embajadores de las inversiones, o sea, los desarrolladores inmobiliarios nos levantamos todos los días para generar inversiones y para motivar a gente y convencer a gente para que invierta. Y la innovación, creo que hoy en día hablar de innovación es súper importante, por eso la charla que les quiero compartir con ustedes es en base a estos tres ejes. El empleo, cuando hablamos de empleo, un poco de números, estos números son algunos estimativos, porque la realidad es que no hay números específicos y exactos de nuestra industria, del desarrollo inmobiliario. Hoy en día hay más de 56.000 obreros en la construcción en todo el país, no necesariamente todos los que trabajan en la construcción están en el rubro del desarrollo inmobiliario. Nosotros estimamos que entre un 30 y un 40% están en residencial y en proyectos inmobiliarios, de desarrollos inmobiliarios. El desarrollo inmobiliario no son solo obreros de la construcción, sino que es un ecosistema, o sea, la cadena es mucho más amplia.
hay agentes de intermediación, hay administración, hay mucho más rubros que se estima en el entorno de 9.000 empleos más, por lo tanto estamos cerca de los 31.000 empleos directos. Y la industria, en términos generales y números que internacionalmente están convalidados, se entiende que si hoy trabajan directamente 31.500, el ratio del total de gente que emplea el rubro del desarrollo inmobiliario es por 2, por lo tanto estamos hablando más de 60.000 empleos directos en este ecosistema, que no necesariamente son solo los obreros, muchas veces se habla de los obreros de la construcción. El desarrollo inmobiliario es un ecosistema que cada día trabaja más gente y genera más empleo. Por eso entendemos que es un multiplicador de oportunidades. Nosotros los desarrolladores inmobiliarios tenemos que tener muy claro que nuestro trabajo, nuestro emprendimiento genera empleo mucho más que la construcción y genera empleos directos e indirectos en un ecosistema que cada día crece más. Cuando hablamos de capital o inversiones, los desarrolladores inmobiliarios, con todas nuestras ideas y nuestros emprendimientos, que a veces no tenemos la certeza, como contaba hoy Nacho o Carlos, de que vamos a desarrollar en zonas, si bien podemos tener estudios, pero muchas veces es teoría, después se valida en la realidad esos emprendimientos que hacemos, pero hoy generamos o por lo menos convencemos a gente que invierta. Y cuando hablamos de inversiones decimos, bueno, ¿dónde está ese capital? Hoy se habla de que los últimos números del equipo económico habla que tienen un déficit más alto del que estaba proyectado, por lo tanto la inversión empieza a estar en la agenda del equipo de gobierno. Bueno, hoy en Uruguay los bancos, el sistema bancario tiene más de 4.400 millones de dólares en depósitos bancarios, depósitos a la vista. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los desarrolladores inmobiliarios tenemos buenas ideas y buenos emprendimientos, no sería tan difícil de convencer a los bancos que nos apoyen y nos ayuden en esta cruzada, por lo menos que participen del negocio, porque los depósitos están. Y el depósito bancario, si bien genera activos, nosotros en los depósitos bancarios como desarrolladores inmobiliarios los transformaríamos en trabajo, por lo tanto es bastante interesante entender que hoy en Uruguay hay recursos económicos como para poder seguir desarrollando el rubro inmobiliario. Los desarrolladores inmobiliarios nos tenemos que convencer que somos importadores de capital. Esto suena raro, pero a veces se habla de que las empresas exportadoras son los que generan divisas. Bueno, los desarrolladores inmobiliarios importamos capital. ¿Por qué esto? Porque muchas veces nuestros inversores o la gente que nos acompaña en los proyectos son uruguayos que tienen parte de sus activos en el exterior y nosotros los convencemos para que inviertan en el país, para que generen empleo. Por lo tanto, somos a veces los equipos económicos o los diferentes gobiernos piensan, se habla o se pone en agenda los depósitos de uruguayos en el extranjero. Bueno, nosotros si nos convencemos como rubro y como gremial de que podemos ser los importadores de esos capitales, vamos a tener muy buenos logros y creo que hoy lo somos. Por lo tanto es importante tenernos en cuenta como gente y que se levanta todos los días y trata de convencer a otros uruguayos para que traigan sus capitales acá y los inviertan en el país. Los compradores de metros cuadrados y los compradores de unidades, tanto sea oficinas, residencial, vivienda, le aportan liquidez al sistema. Yo les puedo asegurar, por lo menos en nuestro caso propio, que casi el 100% de las transacciones son bancarias. Por lo tanto, esto le aporta liquidez al sistema. O sea, si bien a veces se habla como que el desarrollo inmobiliario o el rubro inmobiliario se pone en la agenda de la incertidumbre, de tema de lavado de activos y otros temas que también se ponen en la agenda, nosotros tenemos que afirmar que con los procesos de lavado de activos que hoy existen en el Uruguay y las empresas que lo hacemos diariamente y nos ocupa bastante de nuestro tiempo, le aportamos liquidez a un sistema financiero, porque al final esas transacciones son bancarias y retroalimenta esta capacidad de capital de los bancos que tienen para seguir aportando y cerrando un círculo, ¿no? Y bueno, y a su vez los desarrolladores inmobiliarios también generamos productos, como se mencionaba antes, para que fondos de inversión puedan invertir, para que fondos privados de inversión puedan invertir y fondos públicos, como las AFAP,
también puedan invertir en Uruguay. Por lo tanto, volvemos a esa sinergia que empecé contándoles con el empleo y estas más de 60.000 personas. O sea, es un círculo virtuoso que se sigue consolidando. Bueno, la innovación. Creo que hoy en día todas las personas que estamos acá no escuchamos, no pasa un día que no escuchemos de la IA, la inteligencia artificial. A veces parece extraño, pero si alguien le pregunta, ¿sabes de inteligencia artificial? El que dice que no parece que fuera analfabeto. Y hoy en día la inteligencia artificial puede ser usada de forma directa o indirecta, y les puedo asegurar que todos los que estamos sentados acá la usamos de forma indirecta seguro, porque desde el corrector de WhatsApp que nos está leyendo y nos sugiere un emoji, hasta las redes sociales que por algoritmos nos ofrecen diferentes productos de venta que capaz que no queremos, pero nos van conociendo. Por lo tanto, cuando le hagan la pregunta si usan la inteligencia artificial, concretamente digan que sí, porque la realidad es que la usan de forma indirecta. Y después está lo que la usan de forma directa. Bueno, nosotros entendemos que para la industria en la que estamos nosotros, no puede pasar más de un día que no hablemos de inteligencia artificial en todas las verticales que involucran a nuestros procesos. Nosotros, les voy a contar un poco de nuestros casos, tanto sea en planificar, en proyectar y optimizar. Creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y ayuda en un mundo que cada vez los costos aumentan, poder mitigar los aumentos de costo con ser más eficiente. Y esa eficiencia está dada por muchas verticales de la inteligencia artificial. Le voy a poner un ejemplo que no parece que fuera actual, pero sorprende en cuanto a su innovación. Este edificio es el Empire State en Nueva York. Es un edificio que hace más de casi 100 años fue pensado durante 2 años y construido en 1 año. O sea, miren lo que es el porte del edificio y el tiempo que lleva. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, como equipo y como empresa, si hace más de 100 años, sin inteligencia artificial, esta gente en 1 año logró construir este edificio, ¿cómo nosotros vamos a generar eficiencia para poder construir los nuestros? Bueno, en esa cruzada es uno de los proyectos que nosotros estamos lanzando ahora, que es Ventura Sky Residence, en Avenida Italia y Boulevard Valle de Ordóñez, en el cual nosotros estamos poniendo todos los usos que tiene la inteligencia artificial para la planificación de obra. Digo, esto merece una charla aparte, pero por ejemplo, en todo lo que son diagramas de Gantt de procesos constructivos, en todo lo que es la proyección de la obra, en todo lo que son la innovación de la tecnología en la obra para mejorar costos y mejorar tiempo, y mantener y mejorar la calidad. La inteligencia artificial es una herramienta que te permite simular muchas veces cómo construir el edificio. Entonces simulamos construirlo de una forma, construirlo de otra forma. Nosotros en los equipos nuestros hablamos de que vamos a construir de abajo hacia arriba, y a mí me miran y me dicen, Sebastián, no hay otra forma de construir de abajo hacia arriba, y es verdad, pero en Uruguay muchas veces se construye de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo, porque las terminaciones, una vez que se llega a la estructura final, baja y se termina todo el edificio. Bueno, eso casi que no duplica el tiempo, pero lo multiplica por 1.5, nosotros queremos construir de abajo hacia arriba y que el edificio se termine. Bueno, en eso estamos trabajando con modelos de inteligencia artificial para poder lograrlo y transformar a Ventura Sky Residence en la primera obra pensada con inteligencia artificial, no que tenga inteligencia artificial, porque sí después la va a tener, pero sí pensada para que los procesos constructivos optimicen los resultados. ¿Qué usamos también de inteligencia artificial? Bueno, esto es el material comercial nuestro de todos los productos Coppel Sánchez, muchas veces está creado con inteligencia artificial. Hoy en día nos costaba, por ejemplo, este es un brochure de un proyecto de Ventura Ventura Uptown, que a veces los brochures, para que tengan una idea, les pongo ejemplos de qué se trata la inteligencia artificial, ¿no? Los brochures se hacían con banco de imágenes, entonces vos ibas comprando, un banco de imágenes es un banco de fotos, que vos las comprás para poder usarlas publicitariamente. Entonces vas comprando fotos de acuerdo a los amenities que querés mostrar. Bueno, mostrábamos una barbacoa, comprábamos fotos de una barbacoa. Hoy en día estas personas que ven acá en las fotos no son personas, no existen, son avatars desarrollados por la inteligencia artificial, en el cual nosotros le decíamos, bueno, ahí está Laura y Pedro, bueno, Laura y Pedro en una barbacoa, y aparecía Laura y Pedro en la barbacoa con 6 amigos, y siempre eran los mismos actores en los diferentes amenities o espacios. Eso lo dio esa herramienta gracias a la inteligencia artificial.
La gestión de edificios. Nosotros todos nuestros edificios se gestionan a través de una aplicación, que es la aplicación de Ventura, en el cual nosotros manejamos y gestionamos los activos inmobiliarios y a través de la inteligencia artificial vemos los usos de diferentes espacios, como las barbacoas, los espacios comunes y las experiencias que se dan dentro de nuestro edificio, que terminan generando comunidad, y esa comunidad está dada también por algoritmos de la inteligencia artificial que entiende la demanda y las diferentes actividades que nosotros podemos promover dentro de los edificios. Desde una clase de yoga, clase de cocina, en diferentes ubicaciones las actividades son diferentes. Y ese seguimiento también es a través de algoritmos de la inteligencia artificial. Ni que hablar de la realidad virtual, ¿no? Nosotros, como desarrolladores inmobiliarios, el desafío de vender apartamentos o unidades en el Pozo hace 20 años o 30 años no era lo mismo que hoy en día. Veo ahí a Alfredo Kaplan, que gran mentor de todo esto. No era lo mismo vender un apartamento en el Pozo con una foto y una planta que hoy en día, que los proyectos son inmersivos, que casi podés llevar a la persona que esté dentro del edificio, dentro de su apartamento, entrando, recorriendo los espacios a través de la realidad virtual, y esta realidad virtual hoy es animada por la inteligencia artificial. No sería posible poder hacer animaciones si no fuera con la inteligencia artificial. Acá son algunos de los proyectos. Ese render animado es un render en el cual la inteligencia artificial en pocos segundos genera una animación. Lo mismo con los espacios estos de barbacoas, esas animaciones que terminan siendo videos, están generadas de una forma muy rápida y sencilla. Por lo tanto, la inteligencia artificial para nosotros vino para quedarse. Los desarrolladores inmobiliarios tenemos que optimizar recursos, optimizar costos y usarla, y quien hoy en día aún no se ha embarcado en esa cruzada de la inteligencia artificial, los invito a que lo hagan. Nosotros somos muy de compartir lo que hacemos y creo que vamos a poder optimizar muchas cosas a través de la inteligencia artificial. La sustentabilidad es otro tema también que al desarrollo inmobiliario nos tiene que ocupar y preocupar. Entre el 30 y 40% de los residuos mundiales están generados por nuestra industria, la industria de la construcción. Nosotros hoy estamos con un proceso dentro de las obras de reciclaje y poder optimizar esos, o sea, que todo lo que entra a la obra no salga el 100%, sino que minimizar esa salida de residuos que generan las obras y poder reciclar y poder reutilizarlos. Y después, a su vez, también, cuando se entrega el edificio, tener pensado todo lo que es la gestión de residuos para tener proyectos más sustentables. Y creo que también la inteligencia artificial acá nos ayuda mucho en esto de innovación. Cuando hablamos de innovación en procesos constructivos, aparecen temas como, por ejemplo, nosotros recorremos mucho nuestras obras con gente que viene del exterior y la verdad que se queda sorprendida de la industrialización que tenemos en nuestro país. O sea, nosotros, traje el ejemplo acá de nuevas tecnologías del sistema de encofrados, por nombrar una, pero hoy en día un obrero de la construcción de Uruguay trabaja con los mismos sistemas que un obrero en Alemania, en Estados Unidos o en China. No nos olvidemos de China, que hoy China es un gran productor de esta tecnología. Entonces, esto de innovación nos hace pensar que Uruguay hoy, ¿por qué llegó a esta situación? Y bueno, no es casual que las empresas constructoras hayamos optado por proyectos de inversión de COMAP, que a veces también es algo que en la agenda política se le ve solo por el lado de la exoneración, y yo le puedo asegurar que en la industria de la construcción en la que estamos nosotros, los proyectos de COMAP han permitido tener una industria muy actualizada, muy innovadora, con recursos que hoy en día aprenden a trabajar de la misma forma que se aprende en países del primer mundo, con tecnología de primer mundo, gracias a tener las posibilidades de inversión con proyectos de COMAP, que a veces la gente dice, bueno, ¿son exoneraciones? No, para tener las exoneraciones tienen que ser empresas que funcionen bien, que sean rentables, porque si no, no hay exoneración, porque la exoneración es a la renta. Por lo tanto, creo que fue una muy buena herramienta de todos estos gobiernos. Esperemos que siga, para seguir manteniendo la industrialización y para seguir generando eficiencia en nuestros trabajadores y en nuestra industria. Bueno, les hablé de 3 ejes: empleo, capital inversión e innovación. Estas 3 cosas, si no hay normativas que la acompañen y que vayan junto de la mano, son imposibles que tengan buen éxito, ¿no? Entonces nosotros
Vemos en el mundo que hay tendencias de formas de habitar diferentes, pero que a veces las normativas no son lo suficientemente flexibles para adaptarlas en el país. Las normativas tienen que tener cierta flexibilidad para poder tener cambios. Cuando hablo de normativas, principalmente nosotros trabajamos en Montevideo y Canelones. En Montevideo, por un tema de una medida cautelar que hubo en la zona del centro, nosotros nos vimos frenados en ciertos proyectos. Recordemos que el factor tiempo en el desarrollo inmobiliario es clave. O sea, cuando nosotros convencemos a un inversor que invierta en el activo inmobiliario, si pasa 1 año, 2 años, 3 años que el permiso sigue dando vueltas y no sale, esa persona pudo haber invertido, en vez de invertir en Uruguay y nosotros ser esos importadores de capital, capaz que invirtió, capaz no, porque es real esto que nos pasó a nosotros, invirtió en bonos en un país africano. Por lo tanto, quienes pierden somos todos, es el país, somos los desarrolladores, son los empleados, esos más de 60.000 empleos directos. Bueno, este recurso que presentó, la verdad que después terminó feliz el cuento, porque creo que los proyectos ganaron más, o sea, estuvo buena en la medida cautelar. Lo que no estuvo tan bueno fue el tiempo que nos demoró en tener esos procesos. Por eso también está bueno poner en la agenda el tiempo como recurso del futuro que nosotros vemos, ¿no? Si acortamos los tiempos vamos a tener un futuro mejor. Este es otro proyecto en Canelones, que también capaz que los tiempos son más cortos, pero también los procesos siguen siendo lentos a nuestras expectativas. Son proyectos que generan empleo, pero se dilatan en el tiempo, ¿tá? Y de vuelta lo mismo, un futuro, nosotros podemos hablar de empleo, de inversiones y de innovación, pero después si las cosas demoran en salir y los proyectos demoran, también es cuestionable si todo este esfuerzo como desarrolladores inmobiliarios y actores de la economía del país no podía tener un dinamismo mejor, ¿no? Y otro tema también que no quería dejar de mencionar en el futuro son leyes claras y certezas. O sea, Uruguay es un país que nos orgullecemos todos y es real de la seguridad jurídica que tenemos, pero en el último tiempo nosotros como desarrolladores inmobiliarios hemos tenido ciertas incertidumbres. Hace 8 meses, 9 meses se empiezan a hablar de cambios en diferentes leyes, tanto en la ley de vivienda promovida, como en el plan Entre Todos, como en el plan quinquenal de vivienda. Eso hace que al no tener una línea de comunicación, ¿no? Los desarrolladores inmobiliarios tenemos que somos como los que dan respuestas a preguntas que tampoco lo tenemos claras nosotros las respuestas. Nos llaman los inversores, nos preguntan, che, ¿qué va a pasar? Bueno, no sabemos. Y todo este clima que se genera, después es difícil de volver a mover la rueda. Entonces, a veces ciertas declaraciones que se hacen o ciertos comentarios o mismo la incertidumbre, y no son solo por declaraciones, genera un clima un clima de desconfianza, y la confianza es uno de los principales valores de los desarrolladores inmobiliarios. O sea, nosotros trabajamos con confianza. Y si esa confianza se quiebra por no tener certeza en las reglas de juego, nos complica después para volver a girar la rueda. Por eso nosotros, desde nuestro punto de vista como desarrolladores inmobiliarios, le pedimos siempre a los gobiernos que sean más certeros y sean más directos con las reglas de juego y no se generen estos espacios de incertidumbre que a veces después para seguir a mover la rueda nuevamente cuesta más tiempo, ¿no? Bueno, y en el futuro no solo son críticas a lo que pasa, sino que también analizamos el nuevo consumidor. Está bueno entenderlo, el nuevo consumidor. Esto es lo que pasa a nivel mundial, nosotros también lo verificamos a nivel nacional. El nuevo consumidor, jóvenes que alquilan primero, no compran, a veces las políticas de vivienda son para compra y en realidad el mundo va para otro lado. No digo que no se puede hacer, porque la verdad que es un valor agregado tener un activo. Yo soy el principal promotor de decirle a los jóvenes que saquen créditos hipotecarios para que compren y tengan su vivienda, pero a veces la tendencia va por otro lado y a veces las leyes o las normativas hacen que el acceso a la vivienda sea a través de la compra y a veces el acceso a la vivienda es a través de los alquileres. Por lo tanto, hay que generar una masa de unidades para que puedan alquilarse, cada vez haya más y los alquileres bajen. Por eso también es importante poner esto en la agenda. Familias que buscan amenities y comunidad. Hace poco fui a una cooperativa de vivienda que era no sé si era del 85, 86.
y me comentaban el buen uso del Zoom. O sea, el Zoom, el Salón de Usos Múltiples, nació con el cooperativismo en Uruguay. Y yo decía, bueno, si en el 85 el Zoom fue un éxito, por lo menos en esta que yo fui a recorrer, que es un éxito y es un valor agregado, en el 85 los autos no tenían seguridad, eran todos a combustible. Hoy los autos son hiperseguros, andan solos, se estacionan solos y son eléctricos. La evolución del Zoom tiene que existir en los proyectos inmobiliarios. Y creo que nivelar para abajo no está bueno. O sea, si los amenities que se dan en los proyectos, que generan experiencias y comunidad del día de hoy, del 2025, hablar de una piscina y parece que la piscina fuera un lujo, no es así. O sea, yo tengo la certeza de que no es así. Por lo tanto, la gente busca amenities, busca experiencias y eso genera comunidad. Entonces, hoy en día tenemos que evolucionar con nuestro pensamiento y entender que si no inciden obviamente en los costos de los activos, deberíamos de tener todos mejores experiencias dentro de nuestros proyectos inmobiliarios. Oficinas híbridas, Carlos habló del movimiento oficinas. Las oficinas hoy hay que ser lo que pasa en el mundo del nuevo consumidor, busca oficinas híbridas, las empresas buscan oficinas híbridas porque combinan presencialidad y teletrabajo. O sea, las oficinas hoy no son puestos de trabajo fijos solamente, sino que tienen espacios de interacción de gente que viene a teletrabajar. Entonces también hay que pensar en eso, en los nuevos activos, eso genera una nueva demanda y genera nuevas oportunidades que si bien entendemos y compartimos que el crecimiento de los metros cuadrados en Uruguay está limitado, sí hay oportunidades para este tipo de nuevas oficinas híbridas que combinan espacios de teletrabajo y espacios de trabajo. Y después hay un rubro que es súper interesante como desarrolladores inmobiliarios, que es el senior living. Hay una tendencia a nivel mundial de la economía plateada, le llaman, que bueno, que es algo que está moviendo mucho la economía. Hoy en Uruguay, a escala nacional, hay pocos proyectos que hablan del senior living. Si alguien lo analizara desde afuera del país, diría que es el país de mejor oportunidad, porque la población de Uruguay cada año envejece más, según el último censo, por lo tanto hay muy buenas oportunidades de nuevos proyectos en el senior living, de lo cual también queremos compartirlo como un futuro, ¿no? Proyectos como este son los que nosotros generamos. Esto es la zona La Blanqueada. Hoy esto era un render hace 3 años, hoy el edificio está construido, está casi terminado, y esto es lo que dinamiza y cambia los barrios, ¿no? O sea, quien vivía en La Blanqueada, Luis Alberto Reyes y Juanico, y están esas casas que capaz que eran de hace 50 años, bueno, hoy el desarrollo inmobiliario viene con proyectos de usos mixtos que combinan residencia con locales comerciales y cambian la zona y transforman los lugares. ¿Y qué se viene también como futuro? Bueno, nosotros estamos trabajando en 2 proyectos. Hoy se habla mucho de los usos mixtos a nivel urbano. Los principales desarrolladores de usos mixtos a nivel mundial no son marcas de desarrollo inmobiliario, sino que son empresas que todos conocemos, como puede ser Google, como puede ser Apple. Son desarrolladores inmobiliarios de proyectos de usos mixtos. Nosotros estamos trabajando en 2 hoy en día, que combinan el primero, que es el proyecto de Villa García, que es un predio pegado a Zona América, desarrollado junto con ellos, combina usos residenciales, usos comerciales, obviamente que ligado a todo lo que es el ecosistema de Zona América, que es innovación, tecnología y parque industrial, y que también combina un campus universitario de dormis para la Facultad de Veterinaria que está enfrente. O sea, es un proyecto de usos mixtos muy completo. Y después un proyecto más urbano, que es el Águila. El Águila es un proyecto que para nosotros va a ser un trabajo para, no sé, 20 años quizás para adelante. Es en la zona de la ruta interbalnearia, que creo que es el último predio en una zona metropolitana consolidada, que queda libre como para poder desarrollar una pieza urbana de usos mixtos, donde es residencial, comercial, oficinas, residencia de media densidad y baja densidad. Es un proyecto que nosotros lo estamos poniendo en agenda también como es muy interdisciplinario, combina todos los ministerios, o sea, los procesos de permisos de construcción, combina a todos los ministerios, intendencia, pero creo que vamos a generar algo que hoy en Uruguay, le diría que casi no hay, y en otros países del mundo son difíciles de ver en zonas tan consolidadas. Esto es como que quedó un paréntesis de tierra libre y es donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto El Águila, junto con otros desarrolladores, incluido el estudio del Ecuador. Bueno, en conclusión, o sea, nuestra responsabilidad como desarrolladores inmobiliarios es en este marco de certezas
innovar y seguir atrayendo capitales al país. O sea, si las cosas las hacemos bien, creo que tenemos una muy buena oportunidad y nos gustaría que nos vean, por lo menos desde nuestra óptica, como embajadores de esos capitales y esa inversión que tanto dicen que necesita el país. Acá traje un ejemplo, a veces dicen, en Uruguay se habla mucho de que el campo es el motor de la economía del Uruguay. Bueno, nosotros desde nuestro punto de vista no vamos a decir eso, pero sí vamos a decir que el desarrollo inmobiliario es la mejor receta para combinar lo urbano con lo financiero y seguir potenciando. Recuerden que tenemos más de 60.000, somos generadores de más de 60.000 puestos de trabajo, por lo tanto no podemos comparar como a la industria del campo como motor del país, porque nosotros también somos parte de un motor y somos importadores de capitales y generador de productos financieros que hacen mover la economía y generan empleo directo, de forma directa y constante. Bueno, esos eran los 3 ejes que le quería comentar. El desarrollo inmobiliario con el gran articulador para nosotros de súper importancia entre empleo, capital e innovación. Y creo que si todos los que estamos acá y por lo menos formamos parte de las diferentes gremiales, tanto VAP como la Cámara de Construcción y otras gremiales, si combinamos estas 3 estrategias y tenemos certezas en las leyes de juego que tenemos para adelante, podemos lograr dinamizar la economía y mejorar y aportar a todo lo que es la agenda económica del país, que es bajar el déficit fiscal, que haya inversiones. Bueno, nosotros somos un actor importante, que queremos participar, que queremos estar ahí, y que si las reglas de juego, repito, son claras, hay mucho para hacer en este país. Bueno, muchas gracias por la escucha. Y lo dejo con un video nuevamente de inteligencia artificial. Gracias. Buenos días a los expositores, buenos días para todos. Hay una cantidad de preguntas que han llegado. Les quiero pedir a los expositores, salvo que vayan con nombre y apellido, las respuestas las puede dar cualquiera, las pueden dar los 3 a las preguntas. Algunas cosas ustedes las han dicho directamente o tangencialmente las han tocado. Lo que les pido sí es brevedad, así podemos cumplir con todas las preguntas que han venido. Bueno, muchas gracias por la exposición. Entre las preguntas que nos llegaron y las que nos despertaron las presentaciones, seguro nos vamos a quedar con algunas, pero vamos a tratar de desarrollarlas más que se puedan. La primera pregunta que voy a hacer es a título personal, después de escucharlos, en lo que respecta a las posibilidades de desarrollo en el ámbito de lo residencial. Uno ve cuando anda por la ciudad y cuando anda en particular en la zona que bien contaba Lecueder, que se han construido barrios nuevos con una gran cantidad de casas, que hay una gran expansión de nuevas construcciones. Lo que uno se pregunta, y en materia residencial, después hablamos del resto, es ¿cuál es el techo de esa posibilidad de desarrollo en un país que es pequeño, donde las posibilidades del incremento de la población no son existentes, y si bien hay deficiencia en la cantidad de viviendas, esa deficiencia quizás está en los estratos más bajos de la sociedad? Entonces, ¿cómo se hace una proyección que sea estable, que sea rentable y que a su vez sea motor de desarrollo? Mira, te lo contestaría con un titular de diario, que podría ser Uruguay, ¿no? Un diario de Uruguay diría, crece la demanda un 20% de vivienda. Y vos decís, no puede ser. Bueno, hay 2 indicadores que hacen a tu respuesta. Uno de los primeros es que en Uruguay no hay crecimiento demográfico, pero sí hay movimiento demográfico. Es decir, gente que vive en determinados barrios de zonas de la ciudad que se quiere mover porque creció, porque los amigos están en otro lado, porque se casó, quiere formar una familia y quiere quiere estar más en contacto con la naturaleza. La pandemia también hizo cambiar un poco ese concepto y hizo darle más velocidad a este movimiento demográfico. Y el otro tema es que los datos del último censo hablan de que en el censo anterior teníamos 2,8 habitantes por unidad habitacional y hoy tenemos 2,1 habitantes por unidad habitacional. Eso te hace que a la misma población que tenemos necesitas un 20% más de vivienda. Hoy la vivienda, cuando se hacen los censos, hay un cierto ajuste que debería hacerse, que es que mucha gente hoy trabaja en su vivienda. O sea, el trabajo ya no es solo, antes se hablaba de vivienda y escritorio, hoy la vivienda es un lugar de trabajo y un lugar para vivir. Por lo tanto, muchas veces el censo cuando se hace
viene la persona del censo, le hace la consulta, usted vive acá, dice que sí por un tema de, no sé, de tener miedo, algo que le digan, usted trabaja acá, y al final ese ajuste que tenemos de viviendas, que gente que vive y gente que trabaja, también hace que se necesite más viviendas, ¿no? González, porque te voy a agarrar el micrófono. No bueno, sé si... era eso mismo. Y hay barrios que se van perimiendo en la ciudad en desmedro un barrio del otro, ¿no? Es decir, eso se ve. Además de que la familia se ha dividido y hay cada vez más integrantes, menos integrantes por familia, y la división es más grande, ya no son una familia de 5 componentes, sino que son de repente 4 familias distintas. Entonces eso, y hay una demanda de unos 60.000 viviendas todavía que faltan construir. Entonces, no sé si eso es un techo o no es un techo, pero que hay muchísimo más para construir, no hay ninguna duda, por esos factores. Y otros factores es que la economía en su conjunto ha hecho que mucha más gente acceda a la vivienda, por lo que hablábamos hoy con la baja de los alquileres. Hoy se alquila muchísimo, es una tendencia mundial, como decía Sebastián, no se puede negar. Los jóvenes no quieren vivir, viven acá, trabajan al lado y mañana les cambian de trabajo y se cambian de vivienda, cosa impensada para nosotros en otra época, ¿no? Nuestra meta era tener una casa y hoy la meta no es tener una casa. Entonces eso hace que haya una variación muy grande de alquileres, y eso es lo que está dinamizando todo el resto de la construcción prácticamente, ¿no? Otra de las preguntas dice, ¿el valor del dólar puede tener un impacto significativo en la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos de construcción y en la venta posterior de propiedades en Uruguay? Y la pregunta es, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a la incidencia del valor actual del dólar en los costos de la construcción, en el financiamiento, en los precios de venta y en la demanda de propiedades? Una preguntita nomás. A ver, sí, sin duda que tiene un impacto el tipo de cambio. Hoy estamos con un tipo de cambio en 40 o por debajo de 40 algunos días. Eso tiene un impacto. Nosotros en una industria que está dolarizada, porque al final el precio de venta, el comprador final lo ve en dólares, las transacciones son en dólares y los costos muchas veces son en pesos, o en su gran mayoría son en pesos, por lo tanto tenemos ahí un desfasaje que creo que a veces los desarrolladores inmobiliarios, a veces si se puede lo pasamos al mercado y si no se puede lo absorbemos disminuyendo la rentabilidad, porque no hay otra forma. Si el mercado, si trasladamos a precios los diferentes tipos de costo del dólar y no lo absorbe, eso es una baja de la rentabilidad, y hoy los proyectos inmobiliarios están siendo menos rentables con ese tipo de cambio y es una realidad. Carlos. Cuando nosotros construimos hoy tenemos que aproximadamente del 65 al 70% promedio el costo es en pesos. Varía en función del peso, que es el IPC, pero mucho más que el IPC son temas sectoriales, como puede ser el índice de salario de construcción, etcétera, ¿no? Si el dólar baja, nosotros tenemos el 70% del costo que sube y un precio de venta que baja. El gran pecado es que tenemos un país con 2 monedas, ¿no? Ese es el gran pecado. En Uruguay, si a ustedes les pregunto, che, ¿cuánto vale el auto de alguno de ustedes? Yo creo que si acá hay 10 y hay 2 que dicen en pesos, lo aplaudo. Nadie, ¿no? ¿Cuánto vale un televisor en una casa de electrodomésticos y cuánto vale un metro cuadrado de construcción? Pensamos en dólares. Entonces salimos a vender en UI y el mercado dice, ¿sabes una cosa? Prefiero dólares. Porque sé lo que es, lo entiendo. A pesar de que después cuando baja, cuando sube, pasa lo siguiente. Ahora, si miramos también la evolución de los últimos 40 años, el dólar ha evolucionado muy por debajo que el peso uruguayo con inflación. Entonces eso hace que el Uruguay sea encarecido, que construir es más caro, y cuando uno va a vender, el comprador quiere pagar dólares y precios por otro lado que en su cabeza son menores. Hoy la rentabilidad, sin duda, ha bajado, como dijo Sebastián, hoy vender un metro cuadrado tiene una rentabilidad muy baja, ¿no? El secreto de ser rentable es poder vender antes de tener que pagar la construcción, ¿no? Si no, la construcción tiene costos muy bajos. Y sin la COMAP, a veces los proyectos no serían viables. Sánchez, una pregunta para usted. Dice, hay muchos proyectos que apuntan a sectores altos y pregunta si no hay una desconexión con la verdadera demanda que sería de la clase media y la clase baja. No, creo que considerablemente no. Te explico por qué. En nuestros edificios, nosotros, los usuarios de nuestros edificios es principalmente clase media, tanto sean compradores como residentes. Nosotros en nuestra empresa trabajamos para los residentes, sea que lo compre un inversor para alquilarlo o sea que lo compre un comprador final.
Todos los proyectos que tenemos en la zona de Cordón, en la zona de La Blanqueada, son clase media, que llegó al acceso, que vivía en la misma zona, vivía en el mismo barrio, nunca tuvo la oportunidad, tuvo una mejora económica y nunca tuvo oferta de productos nuevos. Y esos productos nuevos vienen con lugares de esparcimiento, generan comunidad, y creo que es una forma, mejora la calidad de vida de las personas. Que sí hay un debe en los quintiles más bajos, sin duda, y es un poco lo que hablaba Nacho hoy del plan Entre Todos, y consideramos nosotros desde nuestra óptica que si el plan Entre Todos tuviera un éxito en que participaran los inversores privados y esas viviendas se pudieran alquilar como una salida a la inversión y no quedar encorsetados solamente en el comprador final, que de vuelta, como yo decía antes, estamos trabajando para gente que capaz que no quiere tener una vivienda y quiere sí alquilar, pero tenemos que dar los instrumentos para poder hacerlo. Creo que ahí sí supliríamos esa demanda que falta en los quintiles más bajos, ¿no? Acá les preguntan cómo está afectando la venta de nuevos inmuebles, la degradación de servicios del centro, la antigüedad y ausencia de iluminación, la rotura permanente de veredas y el crecimiento de personas en situación de calle, lo que impactó en el desarrollo turístico del centro con mayor valor urbanístico y monumental de la ciudad. El ejemplo claro, dice, fue el Ecueder al decir la 18 de julio de Canelones. Bueno, lo que pasa es que las obras cambian los barrios, ¿no? Es decir, donde había un ejemplo, Uruguay 40, que era un terreno nuestro, que era un tugurio, porque nos costó sacar gente, vivía gente, estuvimos 3, 4 años batallando con eso, hoy hay un edificio y eso se corrió, ya no está más. Es decir, a medida que van avanzando las obras va cambiando los barrios, vamos mejorando la vereda, vamos mejorando la iluminación. Nos concierne a nosotros hacerlo, bien hacerlo, para justamente atraer los clientes. Es decir, eso que se dice es parte cierto y también hay otra parte que es distinta, que es que las obras cambian los barrios. Es decir, las cambian de plano, no hay ninguna duda. Antes, donde no había nada, hoy hay un edificio, vive gente, tiene servicio, tiene agua, luz, hay un portero, hay alguien que va a hacer el servicio de la bomba, de los ascensores, yo qué sé. Cámbianla, no es una... Me parece que aseverar eso es muy fuerte, no lo vemos, por lo menos desde mi punto de vista no lo vemos tan así, tan que al contrario, es decir, hemos ido a construir esos lugares con cierto miedo y lo hemos cambiado, se ha cambiado la realidad. Es decir, siempre pongo el ejemplo Magallanes y Constituyentes, cuando empezamos nosotros, había comprado, hoy no está más, Vito Atijas, gran amigo, y no sabíamos qué hacer, vamos a ir acá, yo qué sé. Cuando fui me robaron, a él le robaron el auto, era una cosa... Y bueno, cuando terminé el edificio había 14 edificios en 3 manzanas. Hoy hay 8 más, es decir, ya no está aquello que era horrible pasar por ahí, ya cambió completamente. Y lo cambian las obras y los vecinos que van a vivir ahí, lógicamente, que gente... Les pregunto por la convivencia entre el desarrollo nuevo y lo patrimonial, lo antiguo, y cómo se da ese equilibrio, y si las reglas de juego hoy por hoy son claras, porque hacían mención a la pasada de un caso en particular, pero también, es parte de realzar el valor que puede tener donde se van instalando los nuevos proyectos y también lograr ese puente, esa convivencia. ¿Cómo se da hoy por hoy? Yo creo que tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, el plan, la medida cautelar que tuvo el centro de Montevideo fue interesante en algunos aspectos, hizo un inventario de todo lo que son los activos inmobiliarios y creo que hay cosas que está buenas preservar y otras que no. La cultura creo que es dinámica y todos debemos avanzar hacia adelante, y en el avanzar hacia adelante también habla del acervo del activo inmobiliario. No por viejo hay que preservar, sí hay cosas que tienen un valor agregado y tienen un valor patrimonial. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el proyecto Ventura Soho, el valor patrimonial era más en la calle y urbano, y los edificios retirarse del límite del predio porque no tienen retiro, sino que se puede construir en el límite de la vereda, y vos tenés un centro con un motor de árboles, los plátanos, que las copas invaden el predio privado y vos para poder construir tenés que cortar todo el árbol, y eso fue una buena iniciativa de preservar, pero lo que estás preservando ahí no es solo lo edilicio, sino que estás preservando que en verano vas a pasar por un túnel verde lindo, y eso sí es bueno de preservar, pero a veces los movimientos que tratan de salvar el patrimonio y capaz que son anti la evolución o anti el desarrollo hacia adelante,
terminás preservando cosas que no tienen ningún tipo de valor. Usted permítame ser abogada del diablo, ¿no? Pero uno mira las fotos antiguas de Montevideo y ve edificaciones que ya no están, que uno se pregunta, con la mirada actual, por supuesto, que no era la de ese entonces, qué bueno hubiera sido poder mantener eso y que el desarrollo se hiciera, digo, alrededor de eso. Esa mirada a veces en el momento es difícil de tener. Tiene que comulgar un diálogo con distintos actores de la sociedad para que eso se pueda dar. Sin duda, pero también hay un tema de infraestructura, ¿no? Digo, vos tenés que aprovechar las infraestructuras que tienen las ciudades. O sea, si vos seguís alejando de las ciudades, el Estado tiene que invertir en infraestructura para poder hacer servicios, cuando la infraestructura la tenés consolidada en la ciudad existente. Yo creo que la reposición de lo viejo con lo nuevo sí merece una interacción de diferentes agentes. La Intendencia de Montevideo es un actor importante en eso y creo que ha logrado, por lo menos en la parte del centro, con el tiempo, un buen final. Pero bueno, vos imaginate capaz que sos propietario de una casa que era de tus abuelos y era vieja y no la mantuvieron mucho y ahora te dicen que en esa casa el valor de la tierra podía ser 300 y hoy es 100 porque no se puede hacer un edificio nuevo. Y decís, ¿por qué me tocó a mí? Alguien me señaló con el dedo. Entonces, por eso digo, es un equilibrio y hay que entender todos los actores que pueden participar en esto, ¿no? 3 preguntas para Carlos Lecueder. Voy rapidito con la primera. World Trade Center, Punta del Este, Free Zone, ¿finalmente se mantiene que noviembre, diciembre se termina, se habilita? Sí, estamos inaugurando el 1 de diciembre. La puesta en marcha espero que sea esos días, porque la inauguración del edificio requiere también habilitaciones de zonas francas que pueden llevar unos días a unas semanas, o sea que yo espero que en enero haya gente trabajando en el edificio. Otra pregunta que le hacen, un poco lo habló esto, zona Portones, Parque Rivera, dice, ¿por qué no ha tenido mayor desarrollo teniendo en cuenta que se están desarrollando universidades y oficinas hacia Carrasco Norte? ¿Es una zona en potencial desarrollo? Sí, Portones, cuando nosotros pensamos en Portones, pensamos que su zona de influencia se iba a estirar más y que gente que está a más de la distancia que usualmente calculamos iba a venir por no tener otro servicio cerca. Eso pasó parcialmente, no pasó totalmente, lo cual enlenteció el crecimiento. Portones anda muy bien, pero le ha costado más crecer, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un proyecto de crecimiento en este momento porque sin duda la zona está cambiando, ¿no? De Portones hacia arriba, cuando Portones abrió, había verde, ¿no? Y hoy está empezando a haber techos. Para Lecueder, dice esta otra, ¿cómo ve el megaproyecto de 1.152 viviendas en el kilómetro 27.500 de Yanatacio? ¿Cambiará la zona? El mismo se hará en 7 hectáreas y linderas otras 6 que todavía están disponibles. Le preguntan cómo lo ve este proyecto. La avenida Yanatacio es una avenida que ya tiene un movimiento tremendo con un crecimiento poblacional. Creo que si miramos los últimos censos, la ciudad de la costa es de los lugares de Uruguay, si no el lugar del Uruguay que más crece. Con lo cual, un proyecto puede acelerar eso, sí, puede cambiarlo, no sé si diría cambiarlo, puede acelerar el proceso de consolidación de la costa, ¿no? Si ustedes siguen hacia el Pinar, por ejemplo, en el Pinar también hay predios y hoy el Pinar tiene unos proyectos importantes a nivel de vivienda que está desarrollándose, que pueden hacer que toda esa zona pegue saltos determinados, pero es una zona de crecimiento, ¿no? Si miramos el censo, el último censo, vemos que el departamento de Montevideo ha perdido población y el departamento de Canelones ha ganado población, ¿no? Eso puede ser, no sé, si yo soy un shopping y pierdo clientes me quedo triste, y si soy un shopping y gano clientes me quedo contento, con lo cual me imagino la Intendencia haber pensado, bueno, ¿qué hicimos mal que la gente se fue? Obviamente que pesa el tema del verde, en la pandemia cambió mucho las cosas y que en Canelones fue posible de pronto desarrollar proyectos que en Montevideo no era tan fácil o que estaba más saturado el mercado. Pero digamos, ahí vemos una posibilidad que tiene Canelones de crecer más en algo que ya viene creciendo. Les hago las últimas 2 preguntas, les pido muy breve porque ya tenemos que cerrar. Una que nos están haciendo que tiene que ver con el desarrollo hacia el interior del país. Se habla de que en Colonia y en Maldonado hay muchos proyectos y se consulta por departamentos como Salto y Paysandú cuáles son las perspectivas y qué pasa con el resto del país.
sé que es amplia la pregunta, pero les pido una respuesta sucinta. Y la segunda, en lugares emblemáticos, como pueden ser, por ejemplo, la ex estación central de AFE o la ex facultad de veterinaria, donde, bueno, hay proyectos sobrevolando, en el otro caso hay un juicio por medio. ¿Se puede reimaginar esas zonas de la ciudad con proyectos que comulguen entre lo patrimonial y lo nuevo? El tema de los proyectos, grandes proyectos de Montevideo, empiezo por eso, digamos, AFE tiene un juicio que ha trancado su posibilidad de desarrollo. Tanto la Intendencia o el Ministerio de Transporte como operadores privados, entre los cuales me encuentro, presentamos proyectos oportunamente para hacer cosas en AFE, que lentamente cada vez es menos posible, porque la zona se degrada, pues la construcción de la autopista por delante perjudica el predio, pero AFE tuvo un montón de ideas, pero lamentablemente el Ministerio de Transporte, AFE, no han podido llevar adelante ese paso, ¿no? Ahora, si pensamos en Montevideo, está el Mercado Modelo, que es un edificio espectacular, en una zona que no ha tenido el crecimiento que debería, que tiene infraestructura, tiene transporte urbano, etcétera, y es una zona a mirar para generar planes de vivienda allí y crecer allí donde está toda la infraestructura cercana al centro, ¿no? Y ahí tenemos un edificio muy importante de la ciudad donde se puede potenciar. AFE es un tema jurídico, lamentablemente, ¿no? Antes de despedirlos, quiero invitarlos a ustedes. El 25 de septiembre, el ministro de Turismo y los intendentes de Maldonado, Colonia y Rocha y también de Montevideo van a hablar de Uruguay de cara a la temporada 2026. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing, muchísimas gracias por su tiempo y por sus exposiciones. Gracias a ustedes.